Bienvenido al canal de YouTube del Pastor José Manuel Sierra. Y en esta tarde vamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor, como no podía ser de otra manera, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Pues de la palabra de Dios, y más en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir. La palabra de Dios tiene que ser esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. La palabra de Dios es nuestro bálsamo, es nuestro mapa, nuestra brújula, para que no nos perdamos en la oscuridad de la noche. Vamos a orar un momentito al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das de poder estar aquí juntos con otros hermanos alabando tu nombre. Oramos también por todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que van a escuchar este mensaje. Tócalos también a ellos, Señor, a través de tu poderosa palabra, y que todos podamos aprender lo que tengamos que aprender y oír lo que tengamos que oír. Fortalécenos en la fe, Señor, renuévanos, y que podamos salir de esta reunión, esta tarde, de este lugar, con la bendición tuya sobre nuestra vida y sobre nuestro hogar. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarles, queridos hermanos, al libro del Génesis, primer libro de la Biblia. La primera porción que vamos a leer en esta tarde se encuentra en Génesis, el capítulo 16. Génesis, capítulo 16, por favor. Voy a estar leyendo a partir del versículo 1 en adelante. Génesis 16, 1. Ahí tienen en la pantalla la lectura, por si quieren seguirla conmigo. Dice así la palabra del Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Dios no me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, fíjense el cambio, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Dios junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Dios: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, el ángel de Dios le dijo: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será un hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. ¿Cuántos dicen amén? La primera persona, la primera
mujer en la historia de la Biblia que vio y habló con un ángel fue Agar, una mujer egipcia, sierva de Sarai, la esposa de Abraham. Como he dicho en varias ocasiones, Abraham descendió a Egipto, se fue de Egipto, pero Egipto nunca se fue de él. Porque algunos dicen que el faraón, como un regalo especial, le dijo: te doy a Agar como sierva para que sirva a tu esposa por todos los agravios y por todas las cosas desagradables que han ocurrido el tiempo que has estado en Egipto. Sea como sea, hay cosas que no se pueden juntar en la vida. Hay cosas que al principio parecen muy bonitas, incluso pueden resultarnos que son una auténtica bendición, pero con el paso del tiempo lo que Dios no nos ha dado se puede terminar convirtiendo en un boomerang, en una especie de maldición, de problema, de piedra en el zapato, de tal manera que te impide avanzar y comportarte delante de Dios como Él espera de tu vida. Agar no fue una bendición, todo lo contrario. Agar, su corazón era un corazón de mujer pagana, de egipcia, y cuando ella se da cuenta de que ha podido concebir, después de tantos años esperando un hijo en ese matrimonio, pues dice que miraba con desprecio a su señora, a Sarai. La convivencia era insoportable. Yo no me imagino cómo tenía que ser el ambiente entre Abraham, Agar, su esposa. Bueno, aquello fue terrible. Hasta el punto que Sarai le dice a su marido: oye, toma cartas en el asunto porque este problema me está amargando la vida. Y Abraham, quitándose el problema de encima, le dijo: haz con ella, al fin y al cabo es tu sierva, haz con ella lo que quieras. Y dice que comenzó a afligirla, comenzó a angustiarla, hasta el punto que Agar prefirió huir antes de quedarse un minuto más en aquella casa. La mujer huye al desierto y es allí donde Dios le habla. Fíjense qué interesante, ¿eh? Porque allí en este lugar, que ella le va a poner un nombre que va a ser muy importante en la historia, es donde ella oye la voz de Dios. Es donde un ángel le habla y le da promesas y le dice que va a tener un hijo varón. Ella sabía que estaba embarazada, pero no sabía si de un niño o de una niña. Pero el ángel le revela que va a ser un niño y le dice el nombre que le tiene que poner: Ismael, que dice aquí en nuestras versiones de la Reina Valera que significa porque Dios ha oído tu aflicción. Realmente tanto el nombre Israel, el nombre ¿cómo se dice en español? Isaac, como el nombre Ismael están en futuro. No es el que ríe, sino el que reirá, sería el caso de Isaac. Y no es el que oye a Dios, sino el que oirá a Dios en un futuro lejano. Pero aparte de que le revela que va a ser un varón y que se tiene que llamar Ismael, le da una característica muy interesante acerca de cómo va a ser la personalidad de su hijo. Y la expresión, la palabra que aparece en el texto en hebreo es Pere Adam, que significa salvaje, hombre. Pere es, digamos, el singular de perín, que significa una flor silvestre, una flor del campo. Pero al mismo tiempo es una palabra que se utiliza para describir un carácter salvaje, indómito, una persona violenta, una persona agresiva. Y le está diciendo el ángel a Agar, antes de que el niño nazca, que el niño que va a tener va a ser un salvaje. Y no dice que va a ser un hombre salvaje, sino que pone por delante la característica de su carácter y después pone su sexo. Dice que va a ser un salvaje hombre, se va a comportar no como un hombre, sino como una bestia, como un salvaje. Una persona que dice que vivió en el desierto durante mucho tiempo, y este hombre, Ismael, llegó a ser el padre de las naciones árabes. Las naciones árabes, que muchos ni siquiera saben cuáles son, porque confunden a unos con otros, ¿verdad? Porque hay naciones que tienen en común la religión, el Islam. Hay naciones que usan el idioma del árabe, pero no son árabes, no son de origen árabe, como por ejemplo los iraníes. Los iraníes no son árabes. Lo que pasa es que el Corán se tiene que leer en árabe y la religión que los une con los árabes es el Islam, pero ellos son persas,
Ellos no quieren que se les confunda con gente árabe. Los egipcios tampoco son árabes, ¿verdad? Y hay a veces un lío. La gente no sabe quiénes son los árabes, quiénes son, etcétera, ¿no? Pero sea como sea, la Biblia dice que sería una persona salvaje, una persona indómita, una persona del desierto. Y dice algo más, dice que él estaría contra todos y todos estarían contra él. Oye, parece que está profetizando lo que veríamos nosotros en estos tiempos finales, ¿no? En los cuales nos ha tocado vivir, donde las naciones occidentales se empeñan en implantar sistemas democráticos en países donde jamás la democracia va a ser aceptada ni respetada, porque no les entra en la cabeza esos sistemas de valores, de principios, de respetar la mayoría, etcétera, etcétera. No son así. Si tratar con gente árabe como con los parámetros o con los sistemas nuestros no funciona. Ni nosotros nos adaptaríamos nunca a ellos, ni ellos jamás se van a adaptar nunca a nosotros. Ellos se quieren beneficiar de los privilegios de nuestra sociedad, de nuestro continente, de nuestros países, pero jamás se van a cambiar de religión, jamás van a dejar de pensar lo que piensan ni actuar como piensan, porque ya desde el vientre de su madre ya Dios los definió, dijo que serían así, así y así, y eso no lo puede cambiar nadie. Ahora bien, la Biblia dice que esta mujer estaba junto a un pozo. Y en ese lugar ella utiliza una expresión que la vamos a ver aquí ahora en la pantalla, que es Be'er Lahai Roi. Be'er Lahai Roi significa Be'er, pozo, Lahai es vida o viva, y Roi es el que me observa o el que me ve. Es interesante notar porque ella utiliza un juego de palabras y ella dice Atá el Roi, Él es el Dios que me ve, Él es el Dios que me observa. Él es el Dios que no me quita la mirada de encima, pero utiliza esa experiencia de descubrir por primera vez en su vida que Dios sabe dónde está y cómo está y por qué ha huido y quién es su ama, etcétera, etcétera, para ponerle a ese pozo, que va a ser muy importante en el futuro, el nombre de Be'er Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Es interesante porque esta mujer siempre fue una mujer problemática. Y cambiar no es fácil. A veces hay gente que se pega toda la vida en la iglesia y hay áreas y facetas de su vida en las cuales no ha cambiado lo más mínimo. Y a veces hay matrimonios donde ella tiene que terminar aceptándolo a él como es y viceversa, porque hay áreas en las que han pasado muchos años, se han mantenido muchas conversaciones, se ha hablado mucho, se ha pedido consejería, se ha orado, se ha leído la Biblia, pero como que no hay forma de que en ese área este hombre, esta mujer, este hijo, esta persona termine cambiando. Y es que el que hace la obra en nosotros y el que cambia a la gente es el Señor. No son los sermones, no son nuestros consejos. ¿Cuántas veces nos escribe la gente y nos dice, por favor, pastor, deme un consejo, hable con mi esposo, hable con mi hijo, hable con mi hija, hable con este, hable con el otro? Y yo la mayoría de las veces le suelo decir a la gente, mire, escúcheme una cosa, si la persona no quiere cambiar, por mucho que el pastor le diga, por mucho que lea la Biblia, por mucho que vaya a la iglesia, si la persona no quiere renunciar a su voluntad y rendírsela al Señor, el cambio no se va a producir. Porque Dios, como hemos dicho en muchas ocasiones, es un caballero y Él cambia a la persona que quiere cambiar. Y Él moldea el carácter de la persona que quiere ser moldeada. Y Él transforma la vida más dura y la puede convertir en algo que no tiene nada que ver con lo que ha sido hasta ese momento. Pero nuestra voluntad juega un papel fundamental. Dios nos creó con esa capacidad de poder elegir el bien o el mal. Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones. Algunas veces tomamos buenas decisiones y otras veces malas decisiones. Y las consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, nos van a pasar factura. Pero vemos que, por ejemplo, Agar vivió en la casa de un tremendo hombre de Dios. El padre de la fe, el amigo de Dios, nada más y nada menos que Abraham. Un hombre obediente, un hombre que cada vez que Dios le pedía algo, automáticamente, sin pensarlo dos veces, sin cuestionar la orden de Dios, obedecía al Señor. Dejó tierra, dejó padre, dejó amigo, renunció a la herencia, lo dejó absolutamente todo para ir a un lugar que ni siquiera sabía cómo era o dónde estaba. Nunca le hizo ni una sola pregunta a Dios. ¿Y cómo es ese país? ¿Es grande? ¿Es bonito? ¿Tiene agua? ¿No tiene agua? ¿Es montañoso? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Nunca le preguntó nada al Señor. Dios le decía sal y él salía. Y Dios le decía
sacrifícame a tu hijo sobre un altar, y él coge y lo va a sacrificar. En otras palabras, es un hombre que se caracteriza por la fe y por la obediencia. Bueno, pues nada de esto se le pegó a Agar en todos los años que vivió con él, nunca. Y Sara también era una mujer de Dios, fue la primera matriarca del pueblo de Israel. Los dos están enterrados en el mismo lugar. Yo he tenido, gracias al Señor, el privilegio y el honor de poder estar unas cuantas veces delante de la tumba de Abraham y de Sara, en la famosa cueva de Macpela. La palabra Macpela en hebreo significa la cueva de las parejas, ¿verdad? Los judíos dicen que allí está enterrado Adán y Eva. Yo no vi la tumba de Adán y Eva por ninguna parte. Ellos dicen que está allí. Y sobre esa cueva, el rey Herodes, uno de los Herodes, construyó un edificio gigantesco y interiormente está dividido en dos. Hay una parte donde solamente pueden entrar los musulmanes y no pueden entrar los judíos, y hay otra parte donde solamente pueden entrar judíos y no pueden entrar musulmanes. Aunque ahora me he enterado, tengo que informarme bien, que toda la ciudad de Hebrón, que fue la tierra que el Señor le dio como herencia a Caleb, ¿se acuerdan? Caleb, uno de los supervivientes del desierto cuando estuvieron caminando 40 días, ese era el territorio que él pidió. Dice, porque ahí viven los gigantes. Dice, no, viven los gigantes, los hijos de Anac, pero él también se refería a los gigantes de la fe, ¿verdad? Pues en ese lugar me he enterado de que ahora ya no hay musulmanes, que los han echado a todos y que ahora solamente hay colonos judíos. Pero bueno, no estoy muy seguro de eso, me tengo que informar. Sea como sea, ella se dio cuenta que el Dios de Abraham también a ella la observaba. No es que Dios solamente observaba, conocía y atendía y vigilaba de la vida de su señora Sara y de su señor Abraham, sino que ahora ella descubre en este pozo que Dios la ve, que Dios la conoce, y que cuando ella dobla su corazón delante de Dios en aflicción, en una búsqueda sincera, por muy dolido, por muy roto que esté su corazón, Dios le habló a Agar y Dios le mandó un ángel y le dio una promesa maravillosa. Le dijo que la descendencia de Ismael sería tan numerosa que no se podría contar. Y así es. Vemos que la promesa se cumplió al pie de la letra. Los árabes son naciones tremendamente ricas que podrían poner de rodillas al mundo entero si quisieran. Los árabes son multitudes, son millones y millones y millones de personas. Tienen muchos terrenos, muchos países con miles y miles y miles de metros cuadrados. Y vemos que la promesa que Dios le dio a Agar se cumplió literalmente. Pero quédense con este nombre: Beer Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Ahora bien, pasó el tiempo y ya el niño nació. Y si damos un salto al capítulo 21 del mismo libro del Génesis, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Así como ella menospreciaba a su señora Sara, porque Sara era estéril, era una señora muy anciana, y ella era joven y se había quedado embarazada de Abraham, de su marido. Ahora vamos a ver cómo el hijo también se burla de los demás. Génesis capítulo 21, verso 8 dice: creció el niño y fue destetado, Ismael, ¿verdad? Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Se dan cuenta que en este versículo ya Abraham tiene un nombre diferente. Ya no es Abraham, ahora es Abraham. Ahora Dios le ha cambiado el nombre por razones que ya explicamos en su momento. Y entonces dice que Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ya en la casa no solamente está Abraham, Sara, Agar, Ismael, sino que desde el capítulo 16 al 21 ha nacido otro hijo. Y el hijo que ha nacido se llama Isaac, que es el hijo de Sara y de Abraham, el hijo de la promesa, el que Dios les había prometido dar. Pero Ismael hace lo mismo con su hermanastro que hacía Agar con su señora. Se burlaba, se reía de ella. Hay un refrán que dice de tal palo tal astilla, ¿no? Pues ahora vemos que Ismael se burla de su hermanito más pequeño, de Isaac. Por tanto, le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo
porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ya el ambiente era insoportable. Si ya era difícil la convivencia antes del nacimiento de Ismael, imagínense ahora con cada una de estas mujeres, cada una con un hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Al fin y al cabo, Abraham amaba también a Ismael, era su hijo, su primogénito. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham toma una determinación tremenda y vamos a leerla a continuación. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Abraham se levantó muy de mañana. Esta es una característica que a mí me llama mucho la atención de Abraham. Cada vez que Dios le da una orden a Abraham, no espera levantarse tarde, no dice, bueno, ya lo haré, otro día, como algunos, ¿no? Que le dice, oye, ¿puedes recoger eso? Sí, ya voy. Y el voy nunca vino. Abraham, cada vez que recibe una orden importante de Dios, se levanta muy temprano a la mañana, como diciendo, cuanto antes la cumpla, mejor. Y ahora dice que se levanta muy temprano en la mañana, tomó pan y un odre de agua, se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Con pan y agua, hermano, no le dio ni una moneda, ni un centavo le dio. Lo mandó con agua y pan, nada más. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beer-sheba. Lógicamente le faltó el agua del odre. Echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y ahora miren lo que pasa. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y otra vez aparece otro ángel. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Otra vez le vuelve a recordar lo que ya le había dicho, que de la descendencia de Ismael vendría una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Fue un cazador. Y a mí me llama mucho la atención este detalle y ahora vamos a ver por qué. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Qué te parece? Los esfuerzos tan grandes que hizo Abraham para que su hijo Isaac no se casara con una pagana, con una idólatra, mandando a su siervo Eliezer a la tierra de la cual él había salido, para que emparentara con su familia, ¿verdad? Pero sin embargo Agar dice, no, yo prefiero una mujer de mi país, una egipcia como yo, y dice que se casó con una egipcia. Pero lo que me llama la atención aquí es que dice que vivió en el desierto y se convirtió en un tirador de arco. Y hay una profecía que ahora la vamos a leer en el libro de Jeremías, donde dice que en los últimos tiempos llegaría el momento en el que Dios enviaría al pueblo de Israel pescadores para que los pescaran, y si no le hacían caso a los pescadores, enviaría cazadores, como era Ismael, un cazador, un tirador de arco. Jesús dijo que todos sus hijos deberían convertirse en pescadores de hombres, ¿se acuerdan? El Señor se lo dijo a sus discípulos y nos lo recuerda hoy a nosotros. Nosotros tenemos que ser pescadores de almas. Y yo conocí hace muchos años a ministerios que se dedicaban a almacenar comida, ropa, dinero y a motivar a los judíos que vivían en aquel tiempo en Alemania, en Italia, en Luxemburgo, en Bélgica, es decir, en todos los países europeos. Los motivaban y les ayudaban económicamente, e incluso conocí un ministerio hace muchos años que habían recibido una palabra de parte del Señor de que algún día
saldrían millones de judíos de Rusia, cosa que era impensable en aquellos días. Nadie salía de Rusia. Era un país herméticamente cerrado. Y de la parte de Alemania comunista, pues igual. Pero ellos estaban preparándose, y conocimos en Italia un ministerio que tenían camas y cocinas y lavadoras, porque querían recibir a los hermanos, a los judíos que vendrían de Rusia, y después ayudarlos económicamente con ropa, con dinero, para que pudieran irse a Israel a vivir. Y eso te hablo hace más de 40 años, lo que te estoy contando. Y algunos decían, esta gente está loca, los judíos nunca van a salir de Rusia. Sin embargo, claro que salieron de Rusia, salieron millones. Hasta el punto que llegó un momento en el que en Israel se hablaba más ruso que hebreo, porque vinieron millones de rusos de la Unión Soviética huyendo y se fueron a Israel a vivir. Y hay millones, hay días que cuando uno va por la calle lo único que oye es hablar en ruso, de la cantidad de gente que vino de ese país. Y Dios envió pescadores, Dios envió ministerios, Dios envió predicadores. Y a lo largo de la historia hubieron muchos pastores que cuando Israel ni siquiera se podía imaginar en sus mejores sueños que algún día tendrían un estado, un país, hubieron muchos pastores que predicaron durante toda su vida, todo su ministerio, animando y motivando y haciéndoles creer a los judíos que algún día volverían a la tierra que le había dado el Señor a su siervo Abraham. Los judíos habían perdido la esperanza de que algún día tendrían un país, hasta el punto que muchos millonarios judíos pensaron en comprar enormes extensiones de terreno en África y hacer el Estado de Israel en el continente africano, porque veían imposible que pudieran volver a su tierra y que Jerusalén fuera la capital eterna del Estado de Israel. Y hay un museo en Israel muy bonito que nosotros le hemos visitado en varias ocasiones, se llama Los Amigos de Israel, donde aparece la biografía y la historia de muchos pastores que creyeron que Israel algún día se volvería a levantar como país y que estarían ahí. Y esos son los pescadores de los cuales habla la Biblia. Pero en Jeremías capítulo 16, verso 16, miren qué palabras tan interesantes. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor. Muchos hermanos, muchos creyentes, muchos ministerios, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Y es lo que está pasando. ¿Cuántos miles y miles, por no decir millones de personas, se han levantado así de la noche a la mañana con un odio terrible contra los judíos, ¿verdad? Personas en Escocia, en Alemania, en España, en Italia, en Copenhague, como veía hoy una manifestación tremenda, en el mismo Estados Unidos. Millones de personas que no saben ni lo que es Palestina, ni saben nada de nada, ¿verdad? Pero salen a la calle a protestar, salen a la calle a hablar en contra del pueblo de Israel. Esos son los cazadores. ¿Y cuántas personas en Francia han tenido que quitar la mezuzá de las puertas, verdad? Para que no los identifiquen como un hogar judío. Y en cuántos hogares y en cuántas ciudades de Europa están poniendo la esvástica otra vez, como en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y en cuántas ciudades están habiendo saqueos en las casas. Hoy veía la casa de un multimillonario judío en Londres, se la pintaron toda, le destrozaron toda la fachada. Y todo eso no es producto de la casualidad. Estos son los cazadores de los cuales habla la Biblia. Y vamos a ver, y ustedes lo van a ver, millones de judíos que se van a ir a Israel huyendo de la persecución que viene otra vez contra ellos en todas las naciones de la tierra. Cuando hubo un conflicto muy grande en Francia no hace mucho tiempo, miles de judíos cerraron su casa, no le dijeron nada a nadie y se fueron a vivir miles de judíos franceses a Israel. Dejaron toda su ropa, dejaron sus muebles, dejaron todo, porque estaban quemando sus sinagogas, estaban destruyendo sus hogares, estaban insultando a sus hijos, etcétera, etcétera. Hace unos días un señor mayor, apoyando al Estado de Israel con una bandera, fue golpeado, cayó muerto al suelo. Y vamos a ver cada vez más brotes de antisemitismo en todas partes del mundo. Pero todo esto es para que vuelvan a su tierra, porque la Biblia profetiza que no quedará ni uno
fuera de Israel, porque es allí donde Dios los quiere llevar a todos, y una vez que estén todos en el redil, que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, una vez que las ovejas estén en el redil, el Señor dirá, ok, ya está. Cogerá como de una forma simbólica, ¿no? Dice que cogerá por el cuello a Rusia, a Turquía, a las naciones que van a apoyar a este personaje siniestro llamado el Anticristo, los va a llevar, dice, a mi tierra, y allí les mostraré mi gloria y allí verán mi poder. Así que si ustedes quieren saber cuánto tiempo falta para el final de los tiempos o cuánto tiempo falta en esta cuenta regresiva que ya comenzó el día 7 de octubre, ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás, ya Europa no va a ser la misma, Oriente Medio no va a ser lo mismo, Israel jamás volverá a ser lo que fue. Todo ha cambiado de la noche a la mañana. Hoy empezó, no abiertamente, pero ya es oficial que ha entrado en guerra con Hezbollah, que es un grupo terrorista terrible en el norte de Israel. Ya ha habido muertos, ya han habido bombardeos. Hay 250.000 personas evacuadas de todo Israel que se han ido a otras zonas. Pero fíjense lo curioso, que los han mandado a la otra punta del país, a Eilat, allí en la puntita, cerca del Mar Rojo. Y entonces los hutíes, que son los que están apoyando a los iraníes con material tremendo, pues ya han comenzado a bombardear, ¿verdad?, a todos los que huyeron de los kibutzim para salvar la vida. Y en este momento hay 5 frentes abiertos dentro y fuera de Israel peleando en diferentes zonas. Los pescadores ya hicieron su trabajo, ahora les toca el tiempo a los cazadores y millones de judíos. Y ahora entiendo por qué durante años yo viajaba a Israel y a veces íbamos por la carretera y veíamos ciudades enteras con colegios, con parques, con plazas, con edificios, con las avenidas, y no había ni un solo habitante. Ciudades, digamos, fantasmas, ciudades que estaban como una especie de unas vallas, no había ni una sola persona viviendo dentro. Y yo cuando preguntaba y decía, pero esta ciudad, ¿para qué la hicieron si no vive nadie? Dice, ya se llenará. Ya se llenará. Hay miles y miles de casas que se levantaron porque sabían que tarde o temprano los cazadores le amargarían la vida a ellos y tendrían que volver al pueblo de Israel. Todo se está cumpliendo literalmente. Aquí nada es casualidad y nada es producto de la coincidencia, sino que Dios tiene todo bajo su control. Ahora bien, llegó el momento cuando el papá de los 2 muchachos tiene que morir. Sara murió antes que Abraham y fue enterrada en una cueva en la ciudad de Hebrón que Abraham compró. Pero en esa misma cueva, dice la Biblia, en el capítulo 25, no tienen prisa, ¿no? ¿O tienen mucha prisa ustedes hoy? ¿No tienen prisa? No, si tienen prisa se pueden marchar, no hay problema, Yo, como sé que me están viendo miles de gentes ahí. En el capítulo 25 vemos que el viejo se muere. Ya Abraham no está. Quédense con el dato de que Ismael hacía años que había sido expulsado de la casa y no había visto más a su hermanastro Isaac. Pero miren lo que pasa en el funeral. Ustedes saben que en los funerales pasan cosas muy interesantes. Cuando se murió mi madre hace unos meses, yo me encontré allí con familiares míos que hacía años que ni veía y ni nos hablábamos. Y llegamos allí, y allí estaba la vieja de cuerpo presente, y allí empezaron todos con besos y abrazos, y salimos a comer. Y yo digo, si mi madre se levantara y viera esto, se cae otra vez de un patatús y se muere. ¿Qué te parece? En los funerales se encuentran vecinos, se encuentran amigos, en los funerales se encuentran personas que hacía años que no se veían, y es lo mismo que ocurrió en el capítulo 25 del libro del Génesis. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Exhaló su espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Quién lo enterró? ¿Lo pueden leer? Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre. Pero fíjense que en la Biblia no hay casualidad. El orden de las palabras, el orden de los nombres tiene también una explicación.
El hijo mayor había sido el primero, Ismael. Y el segundo, ¿quién era? Isaac. Pero en esta ocasión, en el verso 9, dice que lo sepultaron Isaac e Ismael. Ya las cosas han cambiado. Es como cuando empiezan a viajar Bernabé y Pablo, los viajes misioneros, y hay un momento que, si ustedes notan en el libro de los Hechos, ya se habla de Pablo y de Bernabé. El orden tiene mucha importancia también en la Biblia. Y en este caso, sí altera el orden del resultado, ¿no? Es Isaac el que toma la iniciativa, Ismael está allí, se encuentran, lo entierran, y me llama mucho la atención que en el verso 11 dice que después del funeral, después de haber enterrado al viejo, sucedió que después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac, ¿dónde? Junto al pozo del viviente que me ve. Otra vez sale el nombre que le había puesto Agar años atrás a esa fuente de agua, a ese pozo donde el ángel le habló, donde le dio una promesa y donde ella entendió que Dios no solamente oye, sino que Dios ve nuestra conducta y nuestro estado de ánimo. Dios bendijo a Isaac cuando murió Abraham. No dijo que bendijo a Ismael, sino dijo que bendijo a Isaac. Isaac toma la iniciativa de irse a vivir junto al pozo del viviente que me ve, y allí establece su hogar. De esas aguas bebe él, sus hijos, su familia, sus animales, y en aquel lugar, en el pozo del viviente que me ve, es donde él se establece durante años. Ahora, ¿por qué leímos hoy en la lectura? ¿Qué salmo fue el que se leyó cuando Sonia subió aquí arriba? ¿Qué salmo leyó, hermanos? El 23, perfecto. El Salmo 23, el primer versículo, yo me di cuenta que algunos lo estaban diciendo de memoria mientras se leía la lectura. ¿Cómo es el primer versículo del Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En hebreo dice, escuchen bien, lo voy a decir lento para que lo pillen. Adonai Roí. Adonai Roí. ¿Cómo se llamaba el pozo del viviente que me ve? Ver Lahai Roí. ¿Se dan cuenta? Ver Lahai Roí. ¿Cómo se dice? El Señor es mi pastor. Adonai Roí. El Señor es el que me observa. No me quita la vista de encima, ni de noche ni de día. El Señor me guarda de todo peligro, de todo mal, porque Él me está observando continuamente. Por lo tanto, ese pozo, ese famoso pozo del viviente que me ve, que le puso el nombre Agar, donde ella oye la voz de Dios y es restaurada su alma y aprende algo y fundamental para su vida y para la vida de todos nosotros. El ángel le dice, vuelve. ¿Dónde aprendió? ¿Dónde se le dijo que tenía que volver y sujetarse a su señora? En el pozo del viviente que me ve. Allí recibió palabra, allí fue consolada su corazón, su alma, allí aprendió a someterse, a sujetarse, allí recibió promesas para el futuro de su hijo, etcétera, etcétera. Ahora Isaac, cuando entierra a su padre, se va a vivir al lado del mismo pozo del viviente que me ve, y es allí donde él se establece, y es allí donde él cría a su familia, y es allí donde bebe agua, porque dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Recuerden que fue junto a un pozo que el Señor Jesucristo le dijo a una mujer, en este caso no a Agar, en este caso a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, le pedirías que te diera agua viva, porque todos los que beban de este agua volverán a tener sed, pero el que bebe de mi agua nunca más volverá a tener sed. Pablo hace una analogía. Una analogía es una comparación entre una cosa y otra, que aparentemente no guarda ninguna relación. La pueden ver en Gálatas capítulo 5, cuando él habla de Agar, lo que representa, lo que simboliza Agar y lo que representa Sara. Los hijos que tuvieron cada una de ellas, como uno representa una cosa y otro representa otra cosa. Dos estilos, dos modelos de vida completamente diferentes. Esa analogía muy interesante, ya digo, aparece en Gálatas capítulo 5.
Pero es en este lugar donde el Señor consoló a aquella mujer. Es en este lugar donde Isaac puede descansar después de la pérdida de su padre. Pero hay un detalle más, y es el último que les quiero aportar. En el mismo libro del Génesis, el capítulo 24 dice que Isaac venía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. El Negev es la parte sur de Israel, la parte desértica. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Qué interesante que la madre muere, él está destrozado, porque permíteme decirles que cuando él y su padre y algunos criados salen de la ciudad de Beersheba para ir a Jerusalén, y él va a ser la víctima, que en ese momento él va a ser sacrificada sobre un altar, a Sara, que no era tonta y que sabía perfectamente lo que era un sacrificio, lo que era presentar un holocausto, cuando ella ve que Abraham sale con el cuchillo más afilado de la casa, sale con la leña, sale con todo, menos con un cordero de su rebaño, Sara, que no es tonta, me imagino que le habrá preguntado a Abraham: ¿y el cordero? Porque sin cordero no hay sacrificio. Sin cordero no merece la pena caminar 3 días de ida y 3 días de vuelta. Aquí pasa algo, Abraham, cuéntame, ¿qué pasa? Yo no sé, porque no lo dice la Biblia, pero si les damos un poco de rienda suelta a nuestra imaginación, ¿no creen ustedes, sabiendo cómo son las mujeres, que te sacan todo y siguen y siguen y siguen hasta que venga, va? ¿No le sacó todo Dalila a Sansón? ¿Sí o no? Yo sé que ustedes están en un nivel espiritual superior y ya no son así, pero generalmente la mujer le saca al marido lo que quiere. No me digan ustedes que Sara no sabía que la víctima en esta ocasión iba a ser el chico, su hijo. Se van y cuando regresa, Sara está muerta. Es la verdad. Sigan el orden cronológico de la Biblia y se van a dar cuenta de que ese fue el último beso, el último abrazo, la despedida. Nunca más el hijo volvió a ver a su madre, ni la madre a su hijo. Sabía que su hijo no iba a volver, porque Dios se lo había pedido en sacrificio a su marido. Y ella se murió tal vez de pena, con el corazón roto y dolorido. Pero si esa es la voluntad de Dios, yo entrego a mi hijo como sacrificio para el Señor. Y cuando Isaac vuelve, se da cuenta de que la mamá está muerta. Y entonces él lo ves melancólico, lo ves triste, lo ves mal, se va al desierto y dice que se va junto al pozo del viviente que me ve. Qué cosa tan interesante, hermanos. Porque allí fue donde una mujer rota, allí fue donde una mujer que huyó de la casa de Abraham, allí fue donde oyó palabra. Allí fue donde fue consolada, allí fue donde recibió una promesa. Y probablemente él, sabiendo toda esta historia, se va al mismo lugar, junto al mismo pozo del viviente que me ve, para que Dios me anime, para que Dios me consuele, para que Dios traiga una alegría a mi vida. Y ya creo que se la trajo, porque dice la Biblia que mientras meditaba junto al pozo del viviente que me ve, Beer Lahai Roí, dice que al alzar la mirada, dice que vio una caravana de camellos que venían hacia él, y de repente se da cuenta de que viene en uno de esos camellos montado el criado, el hombre de confianza de su padre Abraham, Eliezer, y le dice: vengo a presentarte a tu esposa. Y entonces dice que la vio, se consoló y se casó con ella. Y todos sabemos el resto de la historia. La cantidad de cosas que ocurrieron al lado de ese pozo, consuelo, palabra, promesas, una esposa para Isaac, agua para los animales. ¿Cuántas cosas pueden ocurrir si nos ponemos en el lugar indicado, bajo la cobertura indicada de parte del Señor? Dios es nuestro roí, Dios es el que nos ve, es nuestro pastor. Y si tu corazón como madre, como padre, como esposa o como lo que seas, está roto, está dolorido, el Señor hoy te puede renovar las fuerzas. Porque ya no tenemos que ir a las aguas de un pozo, sino Él dice: venid a mí, los trabajados
y cargados, que yo os haré descansar. Porque Él es nuestro pozo de agua viva. Cuando tenemos sed, Él es el agua. Cuando tenemos falta de gozo, de alegría, Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, Él es nuestra victoria, Él es nuestro pastor, Él es todo para cada uno de nosotros. Pero hay que ir allí, hay que acercarse a Él. Como se acercaban los enfermos cuando venían de lejanas tierras, porque sabían que Él los sanaba, Él los libertaba y Él les transformaba la vida. Y si tú hoy has venido a este lugar o estás ahí en tu casa escuchando este mensaje, quiero decirles a todos ustedes que tenemos al Señor Jesucristo a nuestro lado. Y Él tiene tantas bendiciones para cada uno de nosotros. Sara perdió una criada. Agar por poco destroza su vida, convirtiéndose en una prófuga, huyendo toda la vida, hasta que descubrió que no hay que huir. Lo que hay es que someterse y sujetarse, porque allí es donde hay la bendición de Dios. Y nosotros nos sujetamos voluntariamente y nos ponemos bajo la cobertura de nuestro Dios, porque es el único que puede traer consuelo a nuestra alma. Amén, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. No sé hasta cuándo nos va a permitir el Señor ver. Estas mismas palabras las dije hace unos días en Italia cuando estuve allí predicando en la iglesia del pastor Antonio. No sé hasta dónde el Señor nos va a permitir ver. No sé si vamos a poder ver otras profecías que sabemos que se tienen que cumplir con nuestros propios ojos. No lo sé. Solamente le pido al Señor que en este momento de nuestras vidas no nos falle la fe y seamos fieles al Señor. Porque una cosa es cuando uno tal vez es joven, ¿no? Cuando uno tal vez tiene fuerza física, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que aunque la vida nos va desgastando y vamos envejeciendo, el Señor nunca desampara a sus justos. Amén, hermanos. Y Él renueva la fuerza de los que están cansados. Y hemos cantado hoy: diga al débil, fuerte soy. Acércate al pozo, acércate a Cristo, que Él tiene aguas para saciar la sed de tu alma y de tu corazón. Amén, hermanos. Cierra tus ojos, por favor, en esta tarde. Aleluya. Gracias, oh Dios. Bendito sea nuestro buen Dios. A Él le damos hoy toda la gloria y toda la alabanza, porque Él es el único que nos puede dar aguas de agua viva. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Presente su necesidad, presente su vida delante del Señor en este momento y no tenga ningún temor, porque el Señor, sin lugar a dudas, levantará tu vida y te cuidará siempre, a donde quiera que vayas. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Aleluya. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos das ese agua viva que nuestra alma sedienta necesita. Te damos gracias, Señor, porque tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, Jesús. Porque tú eres nuestro guardador, tú eres nuestra sombra. No se dormirá el que guarda y protege nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tus caminos, a no abandonarte nunca, Señor, por nada ni por nadie. Gracias, oh Dios, por tu protección. Fortalece nuestra vida, Señor.